Imagínate un suceso condenado a repetirse. Imagínate una ciudad sin alma, sin pasado, sin memoria. Sus ciudadanos serían como fantasmas inexpresivos, bajo la mímica del tiempo, enmudecidos por el miedo o ensordecidos por el estupor de la guerra. Caminaríamos ciegos como una sociedad carente de todo propósito individual, haciendo de nuestro trabajo el único mundo que conocemos, sin el valor necesario para levantar la cabeza por encima del resto, para ver quiénes y por qué dictan las normas que cada cual ha de acometer. 4 siglos han pasado para nosotros desde que sucedieron los sucesos del auto de fe de Logroño, donde 15 personas fueron condenadas a morir quemadas en la hoguera, acusadas de brujería. La razón ha ido abriéndose paso gracias a la voz de muchos hombres y mujeres que, pese a intentar ser acallado su eco, retumbó en las conciencias de nuestros antepasados. Fueron lo suficientemente fuertes para ir poco a poco alumbrando un camino con otra manera de caminar hacia adelante. La empatía, la tolerancia y el respeto tuvieron cada vez más protagonismo en aquello que conforma nuestra carta de ideales y nuestro ADN como sociedad. Hoy a nuestro alrededor la batalla entre las fuerzas de lo justo y lo tirano siguen librándose. En mayor o menor medida, todos somos testigos de lo denunciable, pero también culpables cuando miramos hacia otro lado y no lo hacemos. Eso nos hace ser nuestro propio verdugo como sociedad, si tratamos de seguir mirando a un mundo enfermo de todos estos males con los ojos de la indiferencia. El auto de fe de Logroño, celebrado el 7 de noviembre de 1610, fue notable por su magnitud y por el gran número de víctimas. En este evento, organizado por la Inquisición española, se juzgaron y sentenciaron a más de 30 personas acusadas de diferentes delitos relacionados con la herejía y la brujería. Las penas incluyeron confiscación de bienes, destierro y ejecución por quemamiento en la hoguera para 15 de ellas. Lo que hizo de especial el auto de fe fue la intensidad de la persecución y el número de personas afectadas, así como el contexto histórico en el que ocurrió. Fue parte de una época de gran paranoia y temor, donde la Inquisición tenía un control significativo sobre la vida religiosa y política de España. Este evento específico refleja la brutalidad y la crueldad de la Inquisición en su búsqueda de suprimir cualquier forma de disidencia religiosa o social. La elección de Logroño como sede para el auto de fe probablemente estuvo influenciada por varios factores. En primer lugar, Logroño era una ciudad importante en la región de La Rioja en este momento, con una población significativa y una presencia activa de la Inquisición. La ubicación estratégica de Logroño en el norte de España la convertía en un punto de referencia importante para la propagación y la aplicación de la ortodoxia religiosa en la región. La Inquisición estaba constantemente investigando y persiguiendo casos de herejía y brujería en toda España, y Logroño no era una excepción. Contexto histórico. A finales de 1610, España estaba bajo el reinado de Felipe III. En ese momento el país enfrentaba varios desafíos internos y externos. Internamente España estaba lidiando con problemas económicos, incluyendo la creciente deuda pública y la inflación. Además, la expulsión de los moriscos en 1609 había dejado vacías muchas tierras y había tenido un impacto negativo en la economía, especialmente en regiones como Valencia. Externamente, España estaba involucrada en conflictos militares en múltiples frentes. La guerra de los 80 años con los Países Bajos continuaba, y la rebelión en Flandes estaba lejos de ser resuelta. Además, España estaba luchando en la guerra de sucesión de Juliers. En el ámbito cultural y político, España estaba experimentando el apogeo del Siglo de Oro, con figuras destacadas como Miguel de Cervantes y su obra maestra El Quijote, que se publicó en 1605 y en 1615. España estaba enfrentando desafíos económicos, militares y políticos, mientras continuaba siendo una potencia cultural en Europa durante el Siglo de Oro. Los autos de fe, al ser eventos públicos y multitudinarios, atraían a una gran cantidad de personas de diversas procedencias. Además de los fieles locales y los condenados, estos eventos también atraían a comerciantes, viajeros y curiosos de otras regiones, lo que creaba un ambiente animado y bullicioso en la ciudad anfitriona.
La llegada de visitantes significaba un aumento en la demanda de bienes y servicios, desde alimentos y alojamiento hasta recuerdos y artículos religiosos. Para los comerciantes, los autos de fe representaban una oportunidad para hacer negocios, más en plena ruta jacobea. Intentemos imaginarnos el duro ambiente en las mazmorras de Logroño en 1610. Las mazmorras serían lugares oscuros y claustrofóbicos, con paredes de piedra húmeda y techos bajos. La falta de luz natural y la escasa ventilación contribuirían a crear un ambiente opresivo y desesperanzador. El clima dentro de las mazmorras sería frío y húmedo, especialmente durante los meses de invierno, junto al Ebro. Los prisioneros tendrían que soportar el frío y la humedad con pocas o ninguna comodidad. Las mazmorras estarían infestadas de suciedad, insectos y roedores. La falta de higiene y las condiciones insalubres contribuirían al deterioro físico y mental de los prisioneros. Los prisioneros estarían aislados del mundo exterior, sin contacto con los seres queridos. El aislamiento prolongado y la incertidumbre sobre su destino contribuirían a la desesperación y a la angustia emocional. Los prisioneros serían sometidos a interrogatorios y posiblemente a tortura por parte de los inquisidores, en un intento de obtener confesiones o información sobre otros supuestos herejes. Los largos periodos de interrogatorio y la posibilidad de sufrir tortura física o psicológica aumentarían la angustia y el sufrimiento de los prisioneros. En los días previos al auto de fe, la ciudad estaría impregnada en un ambiente tenso y expectante, y los rumores sobre los acusados y las acusaciones estarían circulando por las calles, generando ansiedad entre la población. Las autoridades civiles y eclesiásticas estarían ocupadas con los preparativos para el evento. Se reforzaría la seguridad en la ciudad para evitar posibles disturbios o intentos de rescate de los condenados. Conforme se acercaría la fecha del auto de fe, la ciudad vería un aumento en la llegada de visitantes de otras regiones, tanto por motivos religiosos como por curiosidad. Los comerciantes ambulantes aprovecharían la oportunidad para vender sus productos a los visitantes. El día del auto de fe comenzaría con una procesión religiosa llamada la de la Cruz Verde, en la que participarían autoridades eclesiásticas, civiles y militares. Durante el auto de fe se llevarían a cabo los juicios de los acusados, que enfrentarían a sus acusadores y serían interrogados por los inquisidores. Las sentencias se pronunciarían públicamente, condenando a algunos a la muerte en la hoguera y a otros a penas menos severas. El punto culminante del auto de fe serían las ejecuciones públicas de los condenados. Estos serían llevados a la plaza principal de la ciudad, donde serían quemados vivos en la hoguera mientras la multitud observaba. Estos actos de castigo servirían como advertencia a la población sobre las consecuencias de desafiar a la autoridad religiosa y política. 3 fueron los inquisidores encargados de este proceso: Alonso Becerra Holguín, Juan de Valle Alvarado y Alonso Salazar y Frías. Entre ellos destaca la figura de Salazar, llamado por Gustav Henningsen el abogado de las brujas, que analizó el proceso desde la lógica judicial. Su conclusión fue tan clara como sorprendente: no hubo brujas ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y a escribir sobre ellos. En una especie de profecía autocumplida, las brujas empezaron a existir cuando se empezó a hablar de ellas. Las asociaciones secretas presentes en las aldeas de Navarra, como Zugarramurdi y Urdax, durante el siglo XVII, particularmente conocidas por sus actividades heréticas, se han asociado comúnmente con lo que se conoce como sabbats o aquelarres, reuniones nocturnas donde se realizaban prácticas consideradas heréticas por la Iglesia Católica. Estas asociaciones se caracterizaban por varios aspectos. Los sabbats se llevaban a cabo principalmente durante la noche en lugares alejados y remotos, como cuevas, bosques o áreas montañosas, lejos de la vista de la sociedad. Estas reuniones se realizaban en secreto para evitar la detección y la persecución por parte de las autoridades religiosas y civiles. Se creía que durante los sabbats los participantes adoraban y rendían culto a entidades demoníacas, como Satanás o sus ayudantes. Se realizaban rituales blasfemos y se practicaban actos considerados heréticos, como la negación de la fe cristiana y la participación en actos sexuales o violentos. Se creía que los participantes en los sabbats utilizaban hierbas alucinógenas y ungüentos para inducir visiones y estados alterados de conciencia durante los rituales. Estas sustancias se consideraban parte de la brujería y se asociaban con las prácticas heréticas. Los nuevos miembros de las asociaciones secretas eran iniciados a través de rituales de iniciación y juramentos de lealtad, en los que prometían su devoción a las entidades demoníacas y su participación en los rituales heréticos. Estos juramentos los obligaban a mantener el secreto sobre las actividades de la secta y a obedecer las órdenes de sus líderes.
Analizando cuál fue la respuesta humana frente a eventos como el auto de fe de Logroño de 1610, podríamos abarcar una amplia gama de comportamientos y actitudes, desde gestos de compasión y solidaridad, hasta manifestaciones de miedo, vergüenza o incluso participación activa en el proceso. Hubo quienes seguramente habrían sentido empatía por aquellos condenados y haberles brindado apoyo emocional o ayuda práctica, como llevarles alimentos o mostrarles simpatía en privado. Otros, sin embargo, podrían haber experimentado miedo ante la posibilidad de ser identificados como simpatizantes de los condenados y podrían haber evitado cualquier asociación abierta con ellos por temor a represalias sociales o incluso legales. Seguramente pudo verse la aceptación pasiva o la indiferencia hacia los eventos del auto, influenciada por un sentimiento común de no poder o no deber hacer nada para cambiar la situación, todo ello instigado por el miedo a la sombra del Santo Oficio. Lamentablemente, también es posible que algunas personas participasen activamente en el proceso, ya sea como denunciantes, testigos o incluso ejecutores, respaldando las acciones de la Inquisición y contribuyendo a la persecución de los acusados. La ciudad de Logroño fue testigo del auto de fe y en ella se enfrentaron sentimientos de vergüenza y culpa, ya sea por su propia participación en el proceso o por el hecho de pertenecer a una sociedad que permitía o incluso apoyaba tales atrocidades. Estos eventos son un recordatorio sombrío de la capacidad humana para el bien y el mal, y de la importancia de la reflexión crítica de un ayer para evitar repetir los errores del pasado. En aquellos tiempos históricos, la fe religiosa desempeñaba un papel central en la vida cotidiana y en la percepción del mundo y de uno mismo. La religión, y en particular la fe católica en España de ese periodo, proporcionaban un marco interpretativo para comprender y dar sentido a la realidad, así como una guía moral para la conducta individual y social. La percepción de lo distinto, o lo que se salía de la norma como una amenaza para la ortodoxia religiosa, era común en sociedades profundamente religiosas como la España del siglo XVII. Las autoridades eclesiásticas y civiles veían la herejía y la apostasía como desviaciones peligrosas de la fe verdadera, que debían ser erradicadas para proteger la ortodoxia y la unidad religiosa. Factores sociales, políticos, económicos y culturales también desempeñaban un papel importante en la formación de las actitudes y las creencias de las personas, así como en su comportamiento individual y colectivo. Baga biga iga, laga boga shega, zai zoi bele, armatido pu, baga